Hola, buenos días a todos. Iniciamos la siguiente lección del temario de la unidad 2 y bueno, vamos a esperar como hacemos siempre un poquito de espera de unos minutos para ver si se conectan compañeros y compañeras y si no, pues iniciamos como hacemos siempre, la, el repaso a todos los unidades y materiales que tenemos en la unidad para que nos sirva un poco de complemento de estudio a la hora de hacer todos los contenidos. Vamos a ver si se van conectando. Vale, lo que vamos a hacer es como hago siempre, que sabéis que me gusta recordaros, porque me lo preguntáis prácticamente en todos los cursos, me preguntáis muchas veces lo mismo, ¿no? Entonces, a día de hoy todavía, gente preguntáis dónde está determinado documento, qué hay que hacer, si esto hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, como hago siempre, que es un pequeño repaso de cómo funciona la plataforma. Vale, bueno, lo que voy a hacer es compartir la pantalla y vamos a poner el acceso a la plataforma. Como veis que es aquí. Vale, y veis que tenemos, como siempre, en la parte superior izquierda, tenemos lo que es el diferente acceso a todos la información que nos da la plataforma. En este caso podéis ver que hay una parte obligatoria del curso, que si pinchamos en la parte derecha siempre nos va a aparecer, ¿de acuerdo? Lo que es obligatorio. Siempre os lo digo, el contenido y el cuestionario de cada unidad de, el curso. Y luego tenemos la evaluación final, que es obligatorio el cuestionario, la actividad y el cuestionario de satisfacción. ¿De acuerdo? Mientras no se haga esto, no se termina el curso. Una vez terminado esto, ya podemos acceder a toda la información complementaria u opcional que queramos hacer. ¿De acuerdo? Yo sí os recomiendo que una vez terminado el curso lo hagáis, porque es muy interesante, hay información muy interesante y que yo creo que os puede venir muy bien, pero es complementaria, ¿de acuerdo? ¿Que eso qué sería? Comprendería el material complementario, que son todos estos vídeos formativos, la píldora de Mid Learning y toda la formación en medio ambiente, que corresponde a cada formación en medio ambiente 4 unidades. Además de las actividades interactivas, tiene sus vídeos, como es lógico, y entregas de casos prácticos, si queréis hacer. Pero como podéis ver, cada unidad de la parte de medio ambiente comprende 4 unidades, ¿de acuerdo? Y luego, como podéis ver, además de esta parte complementaria, ¿vale? Tenéis también la opción del proyecto final, si queréis presentar, ¿vale? No confundáis la parte opcional del proyecto final con la evaluación final, ¿de acuerdo? Que muchos os confundís. Vale, pues aquí, como veis, está la parte del proyecto final, que es la parte opcional, y tiene 5 bloques que cuando pinchamos en cada bloque tiene su unidad con unas entregas de trabajo que podemos entrar
y podemos ver, ¿de acuerdo?, lo que hay en cada entrega. Vale. Pero esto es opcional, ¿de acuerdo? Vale. Y luego en el área virtual, que siempre lo recuerdo, que mucho me preguntáis también, aquí vamos poniendo las diferentes clases que se van haciendo, ¿de acuerdo? La 1, la 2, la 3, la 4, creo que vamos por la 7, eso es, que esta sea la de hoy, y en cada una de ellas tenemos, acordaos también que hacemos una pregunta, y en esta pregunta podemos participar, como hacen los compañeros, en diferentes debates sobre la pregunta que hacemos, ¿de acuerdo? Vale. Pues visto esto, que esto es la parte más útil y más importante, aparte de, bueno, luego el cuestionario, como os he dicho antes, es todo lo que es el curso, ¿de acuerdo? Luego, como siempre os digo, y recordar, tenemos la parte superior derecha, un cajón desplegable, donde en la parte de calendario os va a mostrar, en este caso la clase de hoy, siempre en rojo, las diferentes clases que tenemos, ¿de acuerdo? Vale, veis que aquí en esta semana tenemos una, la siguiente semana tenemos dos y en la siguiente semana tenemos tres, ¿de acuerdo? Y creo recordar que es la última, si no me recuerdo mal, el día 29 es la última, eso es, ¿vale? O sea, nos quedarían dos en la semana que viene y tres, que serían cinco, ¿de acuerdo? Cinco clases nos quedarían. Vale, y luego un poquito más abajo también te hace un desplegable con los próximos eventos. Aquí os siempre van a aparecer los eventos tanto de los seminarios como de las clases que damos los profesores. ¿De acuerdo? Van a aparecer siempre. Pero también recordar que aquí en la parte del área virtual nos va a aparecer también, perdón, en la parte, que me he confundido, en la parte de área virtual, no, en la parte general, en los accesos al seminario, aquí vais a tener, ¿ves?, el próximo seminario que se va a realizar. En este caso, el último que se ha realizado es el día 6, ¿de acuerdo? De mayo. Entonces aquí, si hubiera otro nuevo, se pondría. Si no, van a estar aquí grabados en recursos complementarios, van a estar todos los seminarios que se dan y se graban. ¿De acuerdo? Aquí se graban todos. Bueno, pues visto esto, yo creo que es, como siempre, os hago un repaso de 5 minutos que creo que es muy útil porque os aclara mucho a todos lo que es la información del desarrollo del curso y, y yo creo que, desde mi punto de vista, creo que os ayuda bastante. Vale. Vamos a pasar a lo que es donde lo dejamos el último día y vamos a ponernos con el temario, ¿de acuerdo? Si os conectáis los diferentes compañeros, pues yo os iré saludando y si no, pues ya sabéis que esto queda siempre grabado y lo podéis visualizar cuando queráis, ¿vale? Bien, nos quedamos el otro día, y además de que hablamos con su respectivo mapa conceptual de lo que explicamos, nos quedamos en el apartado de narrativa, ¿vale? En la parte de la narrativa de la multiplataforma. Ya sabéis que de alguna manera la comunicación turística se desarrolla o se ha desarrollado en estos últimos años en un ecosistema pues que cada vez está más diversificado, por decirlo de alguna manera, y hay una multitud de plataformas en las que, bueno, pues de alguna manera tenemos que, día a día tenemos que desarrollarnos, ¿no? Lógicamente estas plataformas, pues bueno, al final son muy diversas, cada vez son más diversas y el viajero al final, claro, no se mueve solo en una fuente, se mueve en una cantidad de plataformas y de redes sociales y de vídeos
formatos en las que, bueno, pues de alguna manera también busca, bueno, inspiración, información y sobre todo referencias, ¿no? En este contexto de diversidad de acceso a la información y a la comunicación, la narrativa se convierte al final en una herramienta muy importante, ¿no? Para construir los relatos y para construir narrativas coherentes y que sean eficaces, ¿no? Con lo que queremos hacer. Narrar en una plataforma o en una multiplataforma eh, algo concreto o algo determinado no significa estar repitiendo contenido continuamente, ¿no? En todos los canales. Yo creo que hay que adaptar muy bien o hay que entender muy bien que la narrativa hay que adaptarla muy bien a la historia de cada formato y a cada entorno. eh, Hay que intentar por todos los medios mantener una identidad común, ¿no? Pero la narrativa hay que adaptarla. En turismo eh, es una profesión y es una forma de comunicar donde el adaptarnos a esto resulta fundamental para conectar con la gente, ¿no? Con el viajero en este caso. ¿Por qué? Pues porque el viajero no, tiene diferentes momentos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y reforzar un poco lo que es la percepción del destino que queremos trasladar es muy importante. Pensar que en el caso concreto de Andalucía, por ejemplo, el turismo se apoya en la diversidad de experiencias, en la diversidad de oferta, y en la riqueza, como es lógico, del territorio que tenemos, ¿no? La narrativa que vamos a utilizar en estas diferentes multiplataformas nos permite mostrar de alguna manera facetas del destino sin perder o intentar no perder la máxima coherencia, ¿no? Yo creo que mm, tenemos que aprender de alguna manera el objetivo que tenemos que conseguir, sobre todo en esta unidad número 2, que es la que estamos tratando en concreto, tenemos que intentar conseguir que eh, saber cómo construir eh, un relato, ¿vale? Eh, Cómo gestionar relatos turísticos, cómo adaptarnos a diferentes plataformas y desde una perspectiva profesional que esté todo alineado con la realidad del sector, ¿no? Quiero recordar que la unidad 2 además, nos habla un poco en un mapa conceptual de lo que es la narrativa multiplataforma en turismo y la forma de entenderlo de una manera conceptual bastante sencilla, ¿no? Al final, la narrativa digital, eh, perdonad porque no sé si hay alguien que se quiere conectar. Ujú. Vale, espera un momentito. Vale, no. Estaba intentando, pero no. Me dicen que no pueden conectarse. Vale. Estábamos hablando de que la narrativa digital, eh, entender que se desarrolla en un entorno que está formado, por decirlo de alguna manera, por diversidad de formatos, ¿no? Y estos diferentes o esta diversidad de formatos también, de alguna manera, están ligados a unos hábitos de consumo. En turismo, es una profesión que nos obliga un poco a replantear siempre la forma de contar las historias. El viajero no puede acceder a la información de una manera lineal. Tiene que construir su propio recorrido entre diferentes canales, ¿no? Digitales. Como profesionales del turismo, yo creo que tenemos que entender que este ecosistema, de alguna manera, de multiplataformas, eh, tenemos que entender que si no entendemos bien este ecosistema, eh, es muy complicado poder desarrollar una comunicación efectiva y muy
lo más eficaz posible, ¿no? Pensar que las multiplataformas o las plataformas que cumplen funciones muy concretas, ¿no? Dentro del proceso de decisión del viajero, algunas se utilizan principalmente pues, para lo que es la inspiración, ¿no? Otras son más para la búsqueda de información, otras para la interpretación, otras para la interacción y otras para la recomendación, por ejemplo. Tú puedes, como viajero, descubrir de repente una experiencia que te es muy interesante, profundizando en ella de alguna manera mediante páginas web o terminar decidiendo a partir de opiniones de otras personas, ¿no? La narrativa digital al final debe adaptarse también un poco a la lógica de todo este ecosistema, ¿no? El relato turístico ya no es, como decíamos antes, no se cuenta de una sola vez, ¿no? Sino a través de múltiples piezas que se van complementando, ¿no? Em, Cada contenido que podemos aportar a una parte de la historia contribuye de alguna manera a construir una imagen global del destino, ¿no? Del proyecto que queremos transmitir al viajero. Fragmentar esta información no implica pérdida de coherencia, sino que es una forma de estructurar el nuevo relato. ¿No? La narrativa nos permite acompañar al viajero en diferentes momentos del proceso, desde la primera inspiración hasta el recuerdo posterior del viaje, ¿no? Cada plataforma, de alguna manera, pues nos ofrece una oportunidad para reforzar quizá ese mensaje y darle identidad al proyecto. En turismo además es una profesión que la continuidad narrativa favorece mucho una relación al final muy sólida o mucho más cercana y duradera con el público, ¿no? Mm, Pensar, por ejemplo, siempre lo decimos, ¿no? En Andalucía, la diversidad de territorio desde diferentes enfoques que podemos tener en Andalucía, la narrativa digital es muy importante, ¿no? Porque puedes transmitir en un mismo proyecto, puedes transmitir comunicar paisajes, cultura, gastronomía, experiencias humanas concretas o valores, ¿no? A través de formatos muy diferentes, ¿no? Y que luego, lógicamente, lo vamos adaptando a cada canal, ¿no? Yo creo que al final esta pluralidad, esta diversidad, lo que nos permite es enriquecer mucho el relato y evitar una visión muy simplificada, ¿no? Del destino. Eh, Pensar que la gente, el viajero en sí, no consume solamente no consume solamente lo que es contenido, sino que interactúa de alguna manera, comenta y comparte sus propias experiencias, ¿no? Entonces, gestionar esta participación de forma coherente, de alguna manera lo que nos está reforzando es la credibilidad del mensaje, ¿vale? Pensar que desde una perspectiva profesional, comprender la narrativa implica asumir que la comunicación turística es un proceso continuo, ¿no? Entonces, eh, si entendemos que la planificación, la adaptación y la coherencia son elementos esenciales para mantener un relato que sea más bien reconocible, pues, y sobre todo en un entorno que cada vez es más cambiante, pues es desde luego un elemento muy importante para entender que la narrativa digital va a ser uno de los elementos mucho más importantes dentro de la comunicación en este ecosistema de multiplataformas que de alguna manera se comunican en el turismo, ¿no? Entender cómo funcionan las plataformas, cómo se consume el contenido y cómo se construyen los relatos permiten al final desarrollar una comunicación, como decimos siempre, muy eficaz, coherente y alineada con la realidad del turismo, ¿no? Que queremos proyectar, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta, teniendo claro que la narrativa es uno de los elementos más importantes a la hora de comunicar, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que es adaptar siempre el relato a las características de cada plataforma
intentar no perder la coherencia del mensaje y, lógicamente, la identidad del proyecto que queremos transmitir, ¿vale? Cada entorno tiene su propio lenguaje. O sea, los formatos que siempre hay más predominantes, pues lógicamente esos siempre van a estar ahí, pero tenemos que contar siempre también con las expectativas que puede tener el público o el viajero, ¿no? Con lo que estamos haciendo. Entender que comunicar de forma eficaz, conectar con el viajero en todo el proceso de decisión es asumir que tenemos que estar continuamente adaptando el relato, pero que eso no significa cambiar la historia que queremos plantear, sino reinterpretarla según el canal. Puedes mantener lo que es el núcleo de la narrativa como lo tenías pensado, pero la forma de contarlo tienes que adaptarla a la plataforma digital que quieres posteriormente transmitir, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque en turismo es una profesión que se está continuamente adaptando a todo esto, ¿no? Hay que intentar por todos los medios repetir mensajes, valga la redundancia, repetitivos, ¿no? Y que sean poco adecuados al contexto que queremos plantear, ¿no? Un mismo proyecto turístico, por ejemplo, puede mostrar una experiencia desde distintos ángulos, ¿no? Eh, y siempre manteniendo una narrativa común. Eh, Pensar que algunas plataformas se orientan principalmente en la inspiración, ¿no? Eh, eh, si el relato se apoya en lo visual y en la emoción, el contenido va a buscar despertar de alguna manera el interés y provocar una primera conexión con el destino, ¿no? Eh, Pensar que, por ejemplo, un tipo de narrativa determinada, ¿no? Pues, ¿qué nos permite? Pues nos permite mostrar paisajes, escenas cotidianas o momentos significativos concretos, ¿no? Que te van a invitar y te van a llamar la atención a imaginar que, pues, una experiencia sin necesidad de ofrecer información detallada, ¿no? Entonces, al final el objetivo es ese, es que si vamos buscando inspiración, pues de alguna manera intentar provocar esa conexión, ¿no? Con el destino. Hay otras plataformas que cumplen una función mucho más informativa, no tan inspiradora, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues en plataformas más informativas, a lo mejor el relato eh, tienes que estar aportando datos, explicaciones o detalles que pueden ayudar muy concreto al viajero y tener que profundizar, ¿no? En la experiencia. Entonces, bueno, la narrativa sigue siendo importante, pero se equilibra con la información que tú estás facilitando para tomar decisiones. Entonces, esta combinación, pues sí que es verdad que resulta mucho más relevante en proyectos turísticos que ofrecen experiencias como más especializadas. Entonces, la adaptación, lo que tenemos que tener claro es que la adaptación del relato implica tener en cuenta el formato. Si el viajero, el futuro turista, consume contenidos de manera rápida y fragmentada, el mensaje es como que lo tenemos que ajustar, ¿vale? Al tiempo, a la atención disponible, bueno, pues de alguna manera supone priorizar un poco más la claridad del mensaje y seleccionar muy bien los elementos más significativos de la historia para evitar sobrecargar el mensaje. Hay algo que es muy importante también y es la interacción. Hay plataformas que ofrecen diálogo, ¿no? Con la participación del público. Entonces, el relato también se construye de una forma mucho más abierta, ¿no? Permite que la gente, que el viajero, aporte su experiencia, haga preguntas o comparta de alguna manera impresiones, ¿no? Esta información al final forma parte también de la narrativa y contribuye mucho a enriquecerla. Pero claro, hay que intentar que se gestione bien y de una forma coherente para que la identidad del proyecto no pierda valor, ¿vale? Em, Pensar también que em, un mismo destino de una localidad determinada puede comunicar su patrimonio. Un mismo destino, ¿eh? Puede comunicar su patrimonio, su entorno natural y su vida cotidiana, pues a través de relatos complementarios. La estrategia de esto, al final lo que te ayuda es a construir una imagen mucho más completa y más realista de la experiencia que quieres transmitir, ¿no? Desde una perspectiva profesional o en el futuro más profesional, adaptarnos al relato requiere el qué? Planificación. Si no sabemos planificarnos, es todo un caos.
Entonces, la planificación y definir qué parte de la historia se cuenta en cada plataforma y de qué manera, pues evita improvisaciones y garantiza mucho más que haya una coherencia narrativa en todo el proceso, ¿no? Esta planificación al final tenemos que entenderla que no limita la creatividad. O sea, no pensar que planificar nos va a limitar la creatividad, sino que nos va a facilitar de alguna manera una comunicación mucho más ordenada y más eficaz. ¿Vale? Entonces, entendamos esto siempre como un aporte, no como una planificación, no entenderla nunca, a entenderla como un aporte, no como una restricción. ¿De acuerdo? Vale. Con respecto a la narrativa, eh, ya hemos dicho que la narrativa está completamente ligada a lo que es al formato digital actual, ¿no? Y cómo el viajero de alguna manera pues interpreta o consume los contenidos, ¿no? Si tenemos claro que cada formato responde, pues de alguna manera, y condiciona mucho el mensaje con la forma de narrar las cosas, ¿no? Nos va a ayudar mucho a seleccionar el formato más adecuado para cada parte de lo que queremos hacer, ¿no? Pensar que hoy en día el consumo de contenido turístico, como todo, pero en este caso en concreto con el turismo, se caracteriza mucho por la rapidez. La gente consume rápidamente la información, ¿no? En momentos muy breves, a través de dispositivos distintos y contextos diferentes, y los formatos que vamos a realizar deben de facilitar, por decirlo de alguna manera, la comprensión inmediata y generar interés desde los primeros segundos. En concreto en turismo, esta inmediatez, esta rapidez es clave, ¿no? Para captar la atención de un entorno, ¿no? Pensar que el entorno digital está saturado de estímulos. El público al final, eh, todos los días, a todas horas, es un continuo estímulo, ¿no? de información. Entonces, claro, pretender llamar la atención siempre no se consigue. Entonces, eh, tenemos que mostrar muy bien lo que queremos plasmar junto con esa narrativa, ¿no? Mostrar el entorno, qué actividades, qué emociones voy a transmitir, que se van a asociar un poco a la experiencia que quiero plantear. Entonces, hay elementos que pueden formar parte esencial, ¿no? Del atractivo que queremos y del proyecto que queremos plantear y qué formato nos va a dar de alguna manera esa característica, pues el vídeo. ¿Vale? El vídeo al final se ha consolidado como uno de los formatos más influyentes en la narrativa turística, ¿no? Yo creo que nos permiten de alguna manera combinar imagen, sonido y ritmo y ofreciendo muchas veces una experiencia como mucho más cercana, ¿no? En la vivencia real que queremos transmitir, ¿no? Pero sí que es verdad que la eficacia de esta narrativa junto con el vídeo que queremos plasmar depende mucho la eficacia de la capacidad que tenemos para contar una historia clara y coherente. Porque si no está adaptada al tiempo de atención del espectador, no nos va a servir de nada, ¿no? Entonces, claro, para ser eficaces a la hora de conseguir atender la atención del público, el texto, la narrativa, es muy importante, ¿no? Si tratamos de alguna manera de contextualizar una experiencia determinada o profundizar en un aspecto cultural concreto, la narrativa, el texto, complementa mucho a los formatos visuales, ¿no? Y aporta mucho significado y mucho peso. En turismo, un texto que esté bien construido puede enriquecer muchísimo las experiencias previas del viajero. Yo me he encontrado en muchísimos exámenes y pruebas que habéis presentado durante el curso, eh, reels, por ejemplo, que habéis planteado, unos habéis trabajado mucho lo que es la parte de la imagen estática con textos y otros con vídeos interactivos en movimiento, perdón, con imágenes en movimiento. Yo cuidaría mucho
la elección de lo que estoy haciendo. No todo vale, quiere decirse. Si apostáis por imágenes estáticas y luego las animáis y ponéis textos, cuidar mucho la música, cuidar mucho el texto, porque no más texto es mejor. Pensar en las plataformas que estamos trabajando. eh, no, no vale, no es más importante cuanto más diga, más estoy llamando la atención. No, es cuanto menos y más claro, mejor. ¿De acuerdo? Si elegimos un formato de no imagen estática, sino de vídeo, nos ocurre lo mismo. Una imagen puede transmitir muchísima información. Tenemos que ser muy concretos con el texto. De nada me vale que me... Porque al final el viajero, en un mundo de consumo tan saturado, busca información muy clara, muy dinámica y que de alguna manera le transmita no solamente coherencia a lo que está buscando, sino que le aporte una diferenciación, ¿no? Y esa diferenciación al final nosotros como marca vamos a tener que crearlo. Entonces, entendiendo que los formatos breves han ganado mucho protagonismo en el consumo digital, los mensajes concisos, fragmentos de historias o escenas muy concretas, ¿no? Que nos permiten de alguna manera comunicar aspectos muy concretos, muy claves, ¿no? De la experiencia, que ayuden a no saturar al público, ¿no? Esto, si lo tenemos claro, nos puede ayudar mucho como puerta de entrada al relato, despertando de alguna manera interés y ya luego para profundizar como posteriormente mucho más, ¿no? La elección del formato al final debe tener en cuenta mucho el momento del viaje, ¿no? En que se encuentra la gente. Durante la fase de inspiración, los formatos visuales y más emocionales resultan más eficaces. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera llaman más la atención, ¿no? Sin embargo, en las fases posteriores, cuando el viajero ya está buscando información más detallada, otros formatos que adquieren pues mucha más información, más relevancia, pues al final esto se adapta mejor a la eficacia de la narrativa, ¿no? Pensar que lo decimos siempre, en Andalucía conviven múltiples tipos de experiencias turísticas. Es un territorio diverso, con todo tipo de información y de acceso a territorios completamente diferentes, de costa, litorales, de interior, de gastronomía diversa, de cultura muy concreta, de patrimonio, tenemos una diversidad en la que se puede construir relatos súper completos, ¿no? Entonces, saber utilizar un proyecto y utilizar diferentes formatos para mostrar luego diferentes dimensiones del destino, si existe coherencia en la narrativa y en el mensaje y en los valores que vamos a transmitir después, pues claro, es estupendo, ¿no? Porque estamos creando una uniformidad, por decirlo de alguna manera, muy completa de toda la narrativa, ¿no? Y de todo el complejo y todo el proyecto, de alguna manera sólido y bien planificado, ¿no? Em, claro, lo final, por decirlo de alguna manera, es seleccionar bien el formato, optimizar recursos y de alguna manera el destino final, ¿cuál es? Pues mejorar la conexión con la gente, ¿no? Entonces, la coherencia narrativa entre plataformas es súper importante, ¿no? Es uno de los mayores, yo creo, retos de la comunicación turística digital, ¿no? Pensar que donde el viajero consume contenidos en distintos canales, en diferentes momentos, eh, donde hay esa saturación de información, mantener un relato coherente es muy importante, ¿no? Para construir una identidad clara y generar confianza, ¿no? La narrativa multiplataforma al final solo va a funcionar si todas las piezas del relato que estamos construyendo se reconoce como parte de una historia. Si hay coherencia narrativa, eh, el mantener un hilo conductor común se construye a partir de la identidad del proyecto. Quiere decir, los valores y el tipo de experiencia que vamos a ofrecer aporta una de las partes principales del relato. Pero
todas deben de responder o tienen que llevar una línea argumental en la lógica narrativa. Si no hay coherencia entre plataformas, sí que es verdad que puede generar confusión en la gente. Si hay mensajes contradictorios, enfoques dispares o estilos muy diferentes, van a dificultar mucho la comprensión de la propuesta turística que queramos plantear, ¿no? En cambio, si hacemos un relato planificado, se percibe desde la gente como algo consistente. Yo creo que la persona, el viajero, puede construir o reconstruir mentalmente la historia del destino o del proyecto con muchísima más claridad, ¿no? Pensar que la narrativa o la coherencia narrativa se apoya en varios elementos muy importantes. El tono, el enfoque del relato, los valores que queremos transmitir y la forma de representar de alguna manera esa experiencia son elementos que deben de estar muy alineados. Y lógicamente el formato, ¿no? O el canal que vamos a elegir, ¿no? Em, ¿Qué vamos a hacer con todo esto si esto lo tenemos claro? Evitar una imagen fragmentada del territorio. La continuidad del relato va a venir dada o va a venir eh, formada, por decirlo de alguna manera, del resultado de esa coherencia narrativa. El viajero no siempre consume los contenidos en un orden concreto, ¿no? Puede descubrir una experiencia en un canal y profundizar en otro, ¿no? O sea, no va a seguir un orden como nosotros hemos hecho las cosas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que si me siguen en una plataforma, en otra haya una coherencia narrativa que permita que, independientemente del punto de entrada del viajero y cómo y cuándo ha entrado, reconozca la identidad del proyecto y comprenda su propuesta, ¿no? Yo creo que al final el que seamos coherentes, como todo en la vida, ¿no? Si somos coherentes en la vida con lo que decimos y lo que hacemos, al final, ¿qué hace eso? Reforzar mucho nuestra credibilidad como persona, ¿no? En este caso, en turismo, como futuros profesionales de todo esto, la coherencia es un elemento principal para ganar credibilidad con respecto a otras profesionales o a otras marcas, ¿no? Cuando el mensaje que tú estás transmitiendo es consistente y la gente lo percibe como profesional y transparente y coherente y honesto incluso con el territorio, eh, al final la gente te percibe como algo diferente, como un profesional. Sin embargo, si hacemos lo contrario, al final, ¿qué estamos creando? Pues la antítesis de todo esto, ¿no? Creamos un discurso y un enfoque que lo que nos va a generar en la gente es un concepto de desconfianza. Por eso, en turismo tenemos que tener claro la experiencia real es determinante. Y la credibilidad al final nos va a dar en el futuro soporte o no. O sea, eh, si nosotros tenemos claro que tenemos coherencia narrativa y eso nos va a permitir mostrar muchísimas formas y diversidad del territorio sin perder consistencia ni unidad, por decirlo de alguna manera, el proyecto puede comunicar muchísimos aspectos de la experiencia a la gente, ¿no? Desde la cultura, la naturaleza, la vida cotidiana, el arte, el patrimonio, pero claro, siempre que todo esto esté integrado dentro de un relato común, ¿no? Entonces, esta estrategia, si eso lo tenemos claro, va a contribuir de alguna manera a una imagen mucho más consistente, más coherente y equilibrada del destino y sobre todo del profesional, ¿no? Desde una perspectiva profesional, tener claro que la coherencia narrativa pues implica planificación, o sea, eso hay que tenerlo clarísimo, no se puede trabajar a salto de mata, hay que planificar y estar revisando constantemente. ¿Por qué? Porque hay que analizar cómo se cuentan las historias en cada plataforma y ajustar un poco el mensaje, ¿no? Cuando sea necesario, porque al final lo que intentamos es mantener una narrativa sólida, ¿no? Entonces, al final, esta tarea no es algo como muy puntual, sino que tiene que ser como muy continuo, ¿no? En el tiempo. La planificación de contenidos
que nos va a permitir luego desarrollar una narrativa X que sea coherente y que sea eficaz con el ámbito en el que queremos proyectar un proyecto, pues claro, tenemos que entender que todo esto es un poco complejo, ¿no? A la hora de hacerlo, entonces no podemos improvisar las cosas, ¿no? Una cosa es que tengamos una emoción determinada o una idea, pero tenemos que dar lugar a mensajes hacia el viajero que sean conexos, no lo contrario, ¿no? Y que no haya una pérdida de coherencia narrativa. Si planificamos las cosas bien, organizamos el relato, optimizamos los recursos que tenemos, ¿no? Disponibles y mantenemos una presencia digital de alguna manera alineada con la identidad de los proyectos que queremos hacer, pues nos va a dar una visión muy global del relato y antes de crear esos contenidos, pues ¿qué tenemos que hacer? Planificar, ¿no? Definir qué historia queremos contar, qué valores queremos transmitir, eh, qué tipo de experiencia se le quiere ofrecer a la gente. Yo creo que esta visión conjunta y muy planificada, al final va a actuar como una guía, ¿no? Va a actuar como una guía para decidir qué contenidos vamos a publicar, ¿no? En qué plataformas y en qué enfoque, ¿vale? Entonces, en turismo al final, esta claridad, eh, en turismo al final, esta claridad resulta esencial, ¿no? Para evitar mensajes contradictorios. Mm, si definimos bien los objetivos, no todos los contenidos persiguen la misma finalidad. Algunos contenidos buscan inspirar, otros solo informar, o otros fomentar, yo qué sé, la interacción, ¿no? O la recomendación de un proyecto, ¿no? Yo creo que identificar de alguna manera el objetivo de cada contenido nos va a ayudar mucho a seleccionar el formato y la plataforma más adecuada, ¿no? Siempre manteniendo la coherencia del relato, ¿no? La planificación de alguna manera también nos permite distribuir el relato en el tiempo, ¿no? La narrativa se construye al final de una forma progresiva. Eh, esta continuidad de alguna manera lo que le va a permitir al viajero es acompañar en las diferentes fases del proceso de decisión desde la inspiración. Entonces, si desde la inspiración inicial hasta el recuerdo posterior del viaje le va a acompañar, pues al final estamos construyendo una narrativa muy importante, diferenciadora del resto de otras propuestas, ¿no? Coordinar al final todo esto, pensar que lo que os decía antes, planificar no significa duplicar contenidos, sino decidir qué parte de la historia se cuenta en cada canal. Una misma experiencia puede abordarse desde diferentes ángulos, ¿no? Adaptando un poco el formato y el nivel de detalle, ¿no? Eh, la estrategia, de alguna manera, de todo esto nos permite mostrar una diversidad, a lo mejor, del territorio sin saturar al público. Entonces, planificar los contenidos resulta muy útil para, por ejemplo, para pymes pequeñas y profesionales independientes, que al final tenemos que entender que estas empresas o estas pymes o estas profesionales independientes suelen contar con recursos muy limitados y organizar muy bien la comunicación facilita de alguna manera aprovechar mejor el tiempo. Nos va a ayudar mucho a mantener lo que es la coherencia narrativa y evitar la improvisación, sobre todo, ¿no? Constante. Entonces, si planificamos y organizamos, contribuimos mucho a la comunicación más profesional, ¿no? Y sobre todo dar una visión sólida, consistente de lo que estamos haciendo, ¿no? Y sobre todo coherente, ¿no? Porque al final lo que buscamos también es coherencia, ¿no? No solamente profesional, sino en la narrativa que queremos mostrar. ¿Qué ocurre? Que la planificación debe de ser flexible, no tiene que ser estática. El entorno digital al final es dinámico, ¿no? Y requiere que seamos profesionales que nos adaptamos a esta realidad. Eh, la flexibilidad tampoco la tenemos que entender como falta de criterio, quiere decirse, ajustar los contenidos a la actualidad o a la interacción del público es perfectamente compatible con mantener una línea narrativa y definida, ¿no? Planificar al final contenidos implica
observar, analizar y revisar. Y evaluar qué tipo de relatos o narrativas funcionan mejor y cómo pueden responder a la audiencia que vamos a tener, pues yo creo que de alguna manera permite una estrategia narrativa al final, ¿no? En Andalucía, además, es que yo creo que la relación al final con el territorio es, y el público que va a demandar esa información, yo creo que al final es más cercana, ¿no? Entonces, yo creo que te ayuda más a construir, ¿no? Toda esta planificación, ¿no? De que estamos hablando, ¿no? Eh, Pensar que la narrativa en turismo en concreto, en otras profesiones no tanto, pero en turismo en concreto la narrativa no se puede construir solamente a través del contenido que estamos publicando, sino de la relación que vamos creando y que se va estableciendo con la audiencia, ¿no? Pensar que lo que antes entendíamos como viajero, que era un receptor pasivo del mensaje, ahora el viajero se ha convertido en un participante activo completamente, que interactúa, que opina, que comparte su propia experiencia, y esta relación al final forma parte del relato y condiciona de alguna manera la percepción del proyecto turístico. eh, la interacción con la audiencia que nos permite también humanizar, entre comillas, pero humanizar la comunicación, ¿no? Responder a comentarios, atender a preguntas o reconocer aportaciones del público muchas veces refuerza la cercanía, ¿no? La confianza con el profesional, ¿no? Eh, el turismo es una profesión donde la experiencia vivencial de cada viajero se basa no solamente en la vivencia personal, sino en la interacción, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto ayuda mucho a construir una credibilidad del relato. La relación con la gente, con la audiencia en este caso, al influir en la credibilidad del relato, que es lo que nos permite mantener un diálogo, por decirlo de alguna manera, coherente, ¿no? Y respetuoso. Y al final esto transmite una sensación de profesionalidad y de transparencia. Sin embargo, por el contrario, si hay una información unidireccional del profesional hacia el viajero, pero no hay esa interrelación, al final yo creo que lo que provoca es, bueno, no sé si desconfianza, pero quizá no seguimiento, ¿no? Em, si tenemos o entendemos que el viajero va a participar de la narrativa a través de sus propios contenidos, de sus comentarios, de sus reseñas, de sus fotografías o relatos, ¿no? Estas aportaciones pueden generar un relato o pueden complementar o aportar a nuestro relato siempre cosas, o mejor dicho, perspectivas que pueden enriquecer el proyecto, ¿no? Entonces, gestionar esta participación también no solo reconoce el valor del viajero, sino que la alinea con la identidad del proyecto. En el contenido que se genera por el turista o por el viajero, yo creo que de alguna manera influye de alguna manera de una forma directa en la reputación, ¿no? De lo que estamos haciendo, ¿no? Em, claro, yo siempre os digo, para tener una buena relación con la audiencia, tenemos que tener coherencia narrativa. Si el tono que estamos utilizando en las respuestas, en la forma de gestionar las críticas, la manera de interactuar con la gente, si no están alineados con los valores que queremos comunicar, al final estás creando una respuesta, yo creo que incoherente, ¿no? O por lo menos que puede afectar negativamente a la percepción de la marca, ¿no? Por eso yo creo que tenéis que tener claro que la interacción con la gente tiene que formar parte de la estrategia. Eh,
Y por supuesto, vamos, la escucha activa. O sea, observar cómo reacciona la gente o los viajeros, la audiencia, a los contenidos que estamos mostrando, nos va a ayudar mucho desde el principio a ajustar muy bien el relato y mejorar la comunicación. Eh, yo creo que al final escuchar, ¿no? Observar cómo reacciona la gente en la narrativa, mm, yo creo que nos va a facilitar adaptar muy bien el mensaje a los intereses reales de la gente, de lo que está demandando, ¿no? Piensa que pensar que en Andalucía hay, de alguna manera, el turismo se apoya mucho en la relación humana, ¿no? Con la gente, el trato cercano. eh, claro, ¿qué ocurre? Que todo esto también hay que tratarlo con ciertos límites. Quiere decirse, si gestionamos relación con la audiencia, también esto nos implica establecer límites. No toda interacción debe condicionar el relato. Mantener una línea narrativa, eh, pues claro, nos permite gestionar bien las aportaciones del público, pero no perder coherencia. La capacidad de equilibrio va a reforzar mucho nuestra autoridad y la profesionalidad del comunicador, ¿no? En este caso. Cuidar un poco lo que es la relación con la audiencia supone, lógicamente, dedicar tiempo. Y bueno, pues hay que atenderlo, ¿no? No se trata solo de publicar contenido y sin ningún tipo de control, ni de limitaciones, ni de planificación, ¿no? Yo creo que al final es construir al final el objetivo es construir una comunidad en torno a un proyecto, ¿no? Claro, esta comunidad al final se va a convertir en una parte activa, ¿no? Del relato y al final va a ayudar mucho o va a contribuir mucho a la difusión, ¿no? Em, Yo creo que al final no se trata únicamente de estar presente en varias plataformas, ¿no? Sino de construir un relato común y que se despliegue de forma coherente a través de los distintos formatos, ¿no? Y canales que existen, ¿no? Y siempre respetando la identidad del proyecto y la realidad del territorio que queremos proyectar. Eh, si somos en el futuro pues, profesionales del turismo, como guías o intérpretes del patrimonio, eh, pues lógicamente la narrativa nos va a permitir ampliar mucho más allá del momento presencial un relato que puede comenzar por contenidos que inspiren o que despierten interés en la gente, en el viajero, y luego a lo mejor continuar con una información pues mucho más contextual, ¿no? Que prepare la visita, que después prolongue un poco después del viaje a través del recuerdo y provoque una recomendación, ¿no? Yo creo que al final cada plataforma cumple una función específica muy determinada, ¿no? Dentro de cada recorrido, ¿no? Entonces yo creo que para las pymes, para las empresas que son pymes turísticas o de profesionales independientes o de empresas familiares, la narrativa va a facilitar mucho el mostrar las diferentes dimensiones de la experiencia que queremos transmitir sin saturar al público. Un alojamiento rural, por ejemplo, pues puede comunicar el entorno natural, la vida cotidiana y los valores del proyecto, pues a través de relatos como muy complementarios, ¿no? Como muy adaptados a diferentes formatos. Si construimos esa estrategia bien, pues yo creo que permite construir una imagen como mucho más completa y realista de la experiencia ofrecida, ¿no? Cuando estamos promocionando un destino, eh, la narrativa requiere cierta coordinación entre los distintos elementos, ¿no? que están implicados. Las administraciones, las empresas, los profesionales, al final contribuyen, ¿no? A una historia compartida y yo creo que deben demostrarse con cierta coherencia, ¿no? Sin perder esa diversidad que hay, ¿no? La coordinación resulta clave, ¿no? Para reflejar la riqueza territorial de un sitio sin caer en discursos homogéneos, ¿no? O simplificados o como muy, ya muy usados, ¿no? Eh,
Yo creo que también es muy importante que entendamos que decidir qué parte del relato se muestra en cada espacio, en cada plataforma, nos permite también de alguna manera optimizar muy bien recursos. Eh, ¿Esto que nos provoca? También mejorar la eficacia de la comunicación, ¿no? En turismo es una profesión que si seleccionamos bien, ayudamos muy bien a acompañar al turista o al viajero en diferentes momentos en el proceso de decisión, ¿no? Claro, ¿qué me conlleva todo esto? Una evaluación continua del relato. Analizar cómo responde la gente, la audiencia, qué contenidos generan mayor conexión y cómo se percibe el mensaje en el viajero, nos permite de alguna manera ajustar la narrativa, ¿no? Eh, yo creo que esta evaluación de alguna manera va a ayudar o va a contribuir muy bien a una comunicación más ajustada a la realidad del territorio que estamos intentando transmitir y la del viajero, ¿no? Eh, Comunicar de manera coherente, muy contextualizada, va a atraer mucho más a un público más alineado con la experiencia real y va a reducir mucho el riesgo de insatisfacción. Además, va a ser un enfoque que va a favorecer mucho un turismo más equilibrado y más sostenible. Entonces, aplicar una narrativa implica, lo que hemos dicho, planificación, reflexión y compromiso con la identidad del proyecto. Si sabemos integrar relatos, los formatos, las plataformas con una estrategia coherente, nos va a permitir de alguna manera transformar muy bien lo que es la comunicación en una herramienta de servicio de la experiencia turística, ¿no? Pues si tenemos como ideas clave que la narrativa multiplataforma adapta la historia a cada canal, que no se trata de repetir contenidos, sino de reinterpretarlos, que cada plataforma tiene su propio lenguaje y formato, y que la coherencia narrativa de alguna manera refuerza la identidad del proyecto. Si esto lo tenemos claro, nos va a ser mucho más fácil trabajar con todo ello, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay una planificación, al final esa planificación nos va a dar una comunicación más eficaz. Y si la relación con la audiencia forma parte del relato, más todavía, ¿no? Entonces, yo creo que teniendo claro esto, podemos entender muchísimo mejor que, lógicamente, claro, esto no es una ciencia. Al final todo tiene bueno, sus más y sus menos, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, de alguna manera, si controlamos todo esto, nos va a ser muchísimo mejor a la hora de meternos en lo que es en la producción, ¿no? De todos los materiales que estamos haciendo, ¿no? Eh, claro, ya entramos un poco, ya hemos entendido lo que es, o ya hemos visto en todas estas lecciones atrás, en todas en la unidad 3 sí que ya nos es como una unidad que ya nos va más directamente en la producción, ¿no? Hablar de todas las partes esenciales de la producción, ¿no? Recuerdo que en la unidad 3 se hablaba mucho, perdón, de la producción fotográfica, se habla mucho de todos esos conceptos, ¿no? Importantes a la hora de construir eh, esa imagen, ¿no? Que vamos a tener que necesitar el día de mañana para construir un proyecto. Y la producción fotográfica al final, claro, no se puede entender eh, como una cuestión técnica, sino al final lo que es la producción fotográfica en este caso tiene que ser una herramienta estratégica, ¿vale? Para transmitir experiencias y emociones. Eh, Afortunadamente, de las cosas buenas que ha traído la tecnología es que no es necesario hoy en día, para ser un profesional de este ámbito, no hace falta tener un equipamiento profesional complejo para generar imágenes de calidad, ¿no? Yo creo que ha evolucionado todo tan rápido que los dispositivos móviles y las herramientas con las que disponemos hoy en día digitales, pues ha democratizado, entre comillas, la producción, ¿no? Fotográfica. Sí que es verdad que ha permitido a profesionales crear contenidos
visuales muy eficaces con medios pues muy accesibles, ¿no? Es verdad que para las pymes pequeñas o los guías turísticos y creadores de contenido en concreto, pues, pues es muy relevante, ¿no? Nos ha permitido a mucha gente poder participar de un montón de posibilidades que antes eran impensables, ¿no? Eh, Creo recordar que la unidad 3 también te hablaba un poquito con un mapa conceptual, como es un poco esta disposición. Y yo creo que lo importante de esta unidad y de entender esta parte del concepto de lo que estamos hablando de la producción, es entender la fotografía como un elemento central en la comunicación turística. Actúa quizá como primer punto de contacto entre el viajero y la experiencia que queremos proponer, ¿no? Yo creo que el viajero, antes de profundizar en un detalle de una cosa concreta, el viajero yo creo que se forma. Digo, se forma una idea, ¿no? Una impresión inicial a partir de las imágenes. Yo creo que esta primera percepción de lo que ve influye de alguna manera en el interés, ¿no? Más que en la confianza, en el interés. Y luego le puede motivar para seguir explorando propuestas, ¿vale? Eh, Tenemos que entender que la fotografía no puede cumplir solo una función estética. Tiene que cumplir una función de interpretación de la experiencia turística y transmitir los valores o las emociones y las sensaciones asociadas al destino, ¿no? Eh, yo creo que en turismo tenemos que entender también que no se fotografía únicamente un lugar, sino una forma de vivir las cosas. Por ello, cada imagen que utilicemos debemos de entenderla que vamos a intentar comunicar eh, una manera concreta de entender la experiencia. Eh, Hay una palabra que a mí me gusta mucho y es que la fotografía actúa como un elemento de anticipación. Tú, a través de una imagen, el viajero de alguna manera intenta imaginar cómo será su vivencia real de lo que va a intentar acceder, ¿no? ¿Qué ambiente va a encontrar? ¿Qué tipo de relación tendrá con el entorno? ¿Y qué sensaciones puede interpretar o experimentar, ¿no? Yo creo que una imagen bien planteada permite a la gente le permite generar la sensación de confianza, ¿no? Yo creo que una imagen que refleja la realidad del destino de una forma honesta y coherente, yo creo que el viajero, habrá gente que no, pero la gran mayoría al final percibe, yo creo, con mayor credibilidad la propuesta, ¿no? Si utilizamos imágenes excesivamente artificiales, con filtros, descontextualizadas, con elementos icónicos de toda la vida, pues yo creo que al final estamos vendiendo lo mismo de siempre, ¿no? Aparte de que yo creo que van a generar una expectativa completamente irreal y va a afectar, yo creo que al final negativamente a la experiencia, ¿no? Posterior. Pensar que la imagen ofrece también un papel muy importante en la diferenciación, ¿no? Pensar que muchísimos destinos comparten recursos muy similares, eh, pero la forma de representarlos visualmente puede marcar la diferencia, ¿no? Yo creo que una mirada fotográfica, eh, eh, como diría para que lo entendáis, una mirada fotográfica que al final ponga en valor ciertos detalles, la vida cotidiana, el contexto local, yo creo que al final permite construir un relato visual como mucho más singular, ¿no? Mucho más cercano, más diferenciador, ¿no? Yo creo que la fotografía facilita mucho al viajero lo que es la memoria del destino, ¿no? Las imágenes que están asociadas a emociones
que son emociones además positivas, permanecen en el recuerdo de la gente y al final yo creo que favorecen mucho la recomendación posterior, ¿no? Eh, Pensar que en el entorno digital, por decirlo de alguna manera, estas imágenes se terminan compartiendo. Se amplifica su impacto y contribuye a la reputación del proyecto turístico. Entonces, desde un punto de vista profesional, entender la fotografía como herramienta estratégica implica reflexionar mucho sobre qué queremos mostrar y por qué. No se trata al final de acumular imágenes, ¿no? Lo que os decía antes de los ejercicios y las presentaciones de ejercicios que presentan o presentáis muchos, ¿no? No es cuestión de acumular imágenes, sino de seleccionar aquellas que mejor representan la experiencia y el valor de lo que queremos transmitir con el proyecto, ¿no? Claro, esta selección al final implica tiempo y muchas veces no lo tenemos, pero al final es mejor seleccionar conscientemente lo que queremos plantear, porque al final va a mejorar mucho la eficacia de la comunicación y va a reforzar muchísimo la identidad visual del concepto. Entonces, más no es mejor. Tenemos que entender que menos puede ser más. Entonces, que eso lo tengamos siempre claro, ¿vale? Eh, Esto nos pasa como con los espacios, ¿no? Ves muchísimos fotógrafos, bueno, fotógrafos precisamente no, pero supuestos fotógrafos donde están mostrando continuamente espacios, actividades, bueno, sin ningún tipo de característica diferenciadora. Y yo creo que la fotografía de alguna manera muestra eh, percepciones, ¿no? Que al final yo creo que nos ayudan a construir una experiencia, ¿no? Yo creo que antes de visitar un destino, el viajero, todos somos viajeros, somos turistas. Yo creo que todos nos hacemos o nos formamos una imagen mental a partir de las fotografías que consumimos, ¿no? Y que de alguna manera esto va a condicionar un poco la expectativa y la forma de interpretar la vivencia. Yo creo que la percepción visual se construye a partir de elementos emocionales y yo creo que una fotografía nos puede transmitir calma, cercanía o exclusividad, ¿no? De algo muy determinado sin necesidad de explicaciones adicionales, ¿no? En turismo es una profesión que la capacidad de sugerir sensaciones convierte a la imagen en una herramienta principal, ¿no? ¿Por qué? Porque al final orienta la experiencia del viajero, ¿no? Incluso antes de que se produzca. Eh, Pensar que en Andalucía, por ejemplo, la percepción del destino está estrechamente vinculada a aspecto cultural, social o de un territorio, ¿no? Las imágenes muestran vidas cotidianas, encuentros humanos o un entorno natural concreto. Entonces, todo eso nos ayuda a construir una percepción mucho más completa, ¿no? Y al final mucho más real. Mientras que si hay imágenes genéricas que están ya muy estandarizadas, pues al final yo creo que no va a dar esa singularidad, ¿no? De cada lugar, ¿no? La percepción de la experiencia también se ve afectada muchas veces por la coherencia entre imagen y realidad, ¿no? Cuando las fotografías reflejan fielmente el entorno y la actividad que queremos mostrar, el viajero siempre se siente como más satisfecho, ¿no? Al comprobar que la expectativa que tenía se cumple. Si por el contrario, una percepción distorsionada con lo que vive, pues al final que genera decepción y al final le afecta negativamente, ¿no? La valoración de la experiencia. Por eso digo que la fotografía al final influye mucho en la interpretación del valor. Imágenes cuidadas, coherentes, bien seleccionadas. Eh, yo creo que transmiten profesionalidad y atención al detalle, ¿no? Eh, la percepción visual refuerza mucho la confianza en el proyecto, ¿no? Y claro, si la gente, el viajero,
se siente atraído por imágenes que puede verse reflejado, al final, si tú muestras situaciones reales, personas que están disfrutando del entorno o de actividades que son accesibles, pues ayudan mucho a favorecer esa identificación, ¿no? En turismo esta conexión es muy importante porque la conexión emocional al final resulta muy determinante o muy importante para tomar la decisión final, ¿no? La percepción de la experiencia también se construye a través de una narrativa visual en este caso, y las imágenes no se pueden interpretar de forma aislada, ¿no? Sino que todo en un conjunto, una secuencia que es coherente con las fotografías puede contar una historia. Así no hay esa coherencia, que eso me ha ocurrido con muchos ejercicios que he visto, ¿no? Si no somos coherentes a la hora de mostrar una secuencia de fotografías para contar una historia y guiar al viajero a través de la experiencia, pues pierde la perspectiva, ¿no? Entonces, trabajar en la percepción implica, lógicamente, seleccionar muy bien las imágenes que se comparten. No podemos ir al tuntún. Las fotografías aportan valor al relato, pero no todas. Elegir bien aquellas que pueden transmitir la experiencia bien nos va a permitir luego construir una percepción más ajustada, ¿no? Y positiva del proyecto. Eh, claro, todo esto ha experimentado una transformación brutal. Todo esto va tan deprisa que muchas veces no da tiempo ni tan siquiera a los propios profesionales a adaptarse, ¿no? Porque va todo demasiado deprisa. Eh, Afortunadamente, como decíamos antes, no tenemos que tener un equipo profesional hoy en día para generar imágenes de calidad, ¿no? Yo creo que las herramientas hoy en día nos han permitido, bueno, pues producir contenidos bastante buenos siempre que se utilicen con criterio y conocimiento, ¿vale? Eh, yo, desde mi punto de vista, creo que gran parte del buen material eh, de lo que ves en el tejido turístico, ¿no? Hoy en día está formado sobre todo por pequeños proyectos. Eh, Comunicar experiencias locales sin depender de grandes inversiones en equipamiento eh, nos permiten muchas veces hacer proyectos, pequeños proyectos de una calidad muy importante. Lógicamente los móviles hoy en día pues nos dan unas posibilidades tremendas, ¿no? Pero yo creo que la calidad de la imagen no depende únicamente del móvil que tengamos, ¿no? Sino al final de la mirada que hacemos de las cosas. Yo creo que saber observar el entorno, identificar el momento y elegir el encuadre correcto, lo hablábamos el otro día en la sesión, ¿no? Que son aspectos al final fundamentales, ¿no? Que influyen muchísimo en la tecnología, ¿no? Que vamos a utilizar. Eh, Claro, los dispositivos al final que estamos usando hoy en día, como los móviles, sí nos facilitan mucho lo que es la inmediatez, ¿no? Entonces, claro, nos permiten mostrar cosas o escenas naturales muy espontáneas. Eso es muy útil en turismo, donde estamos buscando siempre continuamente autenticidad de la experiencia y añadir un valor importante al proyecto, ¿no? Pero claro, si no sabemos eh, ajustar bien determinadas cosas, yo qué sé, algo como muy concreto, ¿no? La luz, el contraste, el encuadre, pues al final podemos tener un móvil muy bueno, podemos tener unas producción muy buena, ¿no? Pero si no sabemos hacer un encuadre bien, con una buena claridad de la imagen y sabemos transmitir una capacidad comunicativa correcta, pues, pues no estamos haciendo bien el trabajo, ¿no? Yo creo que al final eh, todo ese material que hagamos, hay veces que está bien hacerlo de una manera, bueno, espontánea,
pero tenemos que entender también que la edición de todo el material que tengamos es un apoyo muy importante, porque intentar no evitar transformar la realidad del destino, pero editar y revisar la información muchas veces es necesario, ¿de acuerdo? Eh, yo creo que hemos dejado muy claro también que adaptarnos a todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en Andalucía en concreto, las experiencias turísticas están muy ligadas a la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, y por supuesto a la estacionalidad, ¿no? No es lo mismo adaptarnos a esta realidad, por decirlo de alguna manera, es muy importante, porque exige de alguna manera desarrollar criterios sobre qué fotografiar o qué editar y cómo hacerlo, ¿no? Antes decíamos que la planificación y la reflexión previa nos ayudan mucho a utilizar qué tipo de medios, ¿no? Vamos a utilizar y vamos a alinear las imágenes con la identidad y los valores del proyecto que queremos ofrecer, ¿no? Al final, en definitiva, tenemos que entender que los medios que tengamos nos van a ofrecer una oportunidad para mejorar la comunicación, en este caso de los proyectos que queremos hacer, que si los utilizamos con conocimiento y con criterio, nos van a permitir generar fotografías coherentes, auténticas y más eficaces, y que de alguna manera estos, estos medios, por decirlo de alguna manera, suponen una ventaja muy competitiva y una herramienta principal para comunicar experiencias reales de una forma profesional, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que la composición de todos estos elementos van a determinar si se organiza la imagen y cómo se dirige la mirada a la gente, ¿no? Eh, Más allá de la técnica, la composición va a reflejar muy bien la intención narrativa que quieres hacer como profesional, ¿no? Y va a condicionar muy bien la forma en la que el viajero va a interpretar la experiencia. Una buena composición va a ayudar muy bien a contar una historia visual de manera clara y atractiva. Y si encima la vamos a hacer con una narrativa coherente a todo eso, pues evidentemente el proyecto será sólido, ¿no? Y si está ya planificado, organizado, pues evidentemente cuanto más elementos tengamos bien estructurados, nos van a ayudar muchísimo a entender el proyecto nosotros como profesionales y que los demás lo conciban como un elemento sólido, ¿no? Eh, Aprender a observar el entorno desde una experiencia comunicativa es muy importante, porque no es cuestión de capturar un lugar, sino de seleccionar qué queremos mostrar y qué se deja fuera del encuadre. Eh, Yo creo que lo veis todos los días. En Andalucía en concreto, los espacios turísticos están cargadísimos de elementos de todo tipo, ¿no? Paisajísticos, culturales, gastronómicos, de vida cotidiana. Y yo creo que la selección de qué es lo que queremos mostrar es muy importante para evitar imágenes saturadas o confusas, ¿no? La composición de una imagen que nos permite, pues, destacar lo más importante, lo más esencial, ¿no? De la experiencia. Si a través del encuadre nosotros como profesionales podemos dirigir la atención hacia un detalle o una acción o una relación humana, yo creo que puede definir muy bien el carácter del lugar. En turismo, al final, el enfoque ayuda muchísimo a transmitir sensaciones, ¿no? Y valores asociados un poco al destino, ¿no? Eh, Pensar que el buen uso de la composición del espacio dentro de una imagen va a influir mucho en la percepción de la experiencia. Si hay una composición que sea equilibrada, ¿qué va a transmitir? Armonía, calma, ¿no? Y si hay una composición que es más dinámica, puede sugerir movimiento o actividad, ¿no? Yo creo que al final el cómo elijamos uno o lo otro
va a ayudar mucho a elegir o a la elección compositiva de adaptar luego el relato visual al tipo de experiencia que deseamos comunicar, ¿no? Sea lo cultural o activa, ¿no? Claro, la fotografía siempre ha dado un aspecto muy importante, ¿no? Que es la relación con la empatía, ¿no? Eh, Fotografiar desde el punto de vista del viajero como diferencia esencial a la hora de ser un profesional de la fotografía para ti es que tú tienes que estar siempre con un concepto de hacer el proyecto y hacer en este caso las fotografías, por ejemplo, desde el punto de vista del viajero. ¿Por qué? Porque va a ayudar a generar identificación y cercanía. Si tú muestras escenas vividas, personas que están interactuando con el entorno, ¿no? O momentos cotidianos de la vida, ¿no? En un territorio, yo creo que le va a permitir a la gente, al espectador que lo está viendo, imaginarse dentro de esa experiencia, ¿no? Yo creo que esta identificación al final refuerza mucho lo que es la conexión emocional con el destino, ¿no? Eh, claro, además de esto, además de fotografiar y de relacionar muy bien lo que estamos haciendo con el viajero, ¿no? Eh, algo muy importante en la composición de todo esto es la relación entre el sujeto y el contexto. O sea, eh, integrar de forma equilibrada el espacio y la acción, yo creo que nos permite muy bien situar a la gente y comprender mejor el lugar, ¿no? Desarrollar una mirada fotográfica desde el punto de vista empático con el viajero nos va a implicar práctica y a la vez de reflexión. ¿Por qué? Porque debemos de analizar las propias imágenes desde el punto de vista que identificar qué funciona y qué se puede mejorar, porque nos va a ayudar a construir luego un estilo visual coherente. Este proceso al final va a favorecer mucho la comunicación, va a ser muchísimo más alineada y mucho más eficaz y se va a identificar más con el proyecto. Eh, si todo esto lo tenemos claro, luego lo que es elementos muy importantes en la fotografía, como puede ser la luz, eh, el entorno, la atmósfera, la emoción, eh, al final, más allá de la técnica, ¿no? El encuadre, lo que hablábamos antes del encuadre, la luz va a ser un elemento principal y más en Andalucía, ¿no? No es lo mismo Andalucía que Asturias. Si la luz va a definir de alguna manera el carácter de la imagen, va a condicionar también mucho la forma en que el viajero interpreta el destino. En turismo es una profesión que aprender a observar y aprovechar la luz natural es crucial para comunicar de forma honesta y atractiva, ¿no? La luz natural, lógicamente, varía, ¿no? A lo largo del día y del año, ¿no? Y genera diferentes ambientes, ¿no? En un mismo espacio. Esta variación al final va a resultar muy rica debido a la diversidad de paisajes y condiciones, ¿no? Climáticas que tenemos, y en este caso Andalucía, ¿no? La luz suave de primera hora de la mañana o del final de la tarde nos va a permitir crear imágenes más cálidas y más envolventes, ¿no? Mientras que la luz más intensa, por decirlo de alguna manera, del mediodía, pues nos aporta quizá más claridad, ¿no? Y más contraste. Yo creo que entender esto también nos va a ayudar mucho a elegir el tipo de momento más adecuado para fotografiar cada experiencia y entender un poco que esto es clave, ¿no? Que de alguna manera la luz no actúa de forma aislada, ¿no? Sino que interactúa con los elementos del espacio, ¿no? Con la arquitectura, la naturaleza, las personas, la vida cotidiana. Y esta interacción al final permite destacar ciertos detalles que definen un poco el lugar, ¿no? Incluso hasta detalles como la vegetación de un entorno natural o la vida cotidiana en un mercado local. O, bueno,
Yo creo que al final todo esto aporta un contexto y un significado a la imagen y que fotografiar una experiencia turística implica, pues, lógicamente, tener en cuenta no solamente los objetos principales, sino también aquello que lo rodea, ¿no? Que está alrededor de todo ello, ¿no? Del entorno. La gestión de la luz influye en la autenticidad de la fotografía y aprovechar la luz existente sí nos va a ayudar a no tener que recurrir a efectos artificiales excesivos, que últimamente la gente se termina volviendo un poco loca. Pero bueno, yo creo que al final eso tiene un efecto contraproducente, ¿no? Yo creo que la fidelidad refuerza mucho la confianza en el viajero, ¿no? Y ayuda a generar expectativas realistas sobre la experiencia. Cuanto más natural sea todo, muchísimo mejor, ¿no? Eh, Desde la perspectiva profesional, trabajar la luz y el entorno implica planificación, ¿no? Planificación y sensibilidad con lo que estamos haciendo, ¿no? Anticiparnos un poco a cómo incidirá la luz en el espacio o en una actividad concreta permite, yo creo que de alguna manera, mejorar un poco la calidad visual de las imágenes, ¿no? Sin necesidad de recursos complejos. Yo creo que al final esto te ayuda, ¿no? A documentar experiencias reales y en tiempo limitado, ¿no? Em, yo creo que tenemos que entender como elementos últimos es que la fotografía turística debe de aspirar a representar de alguna manera el destino de una forma honesta, de una forma coherente y de una forma respetuosa con la experiencia real que vamos a ofrecer, ¿no? Yo creo que una fotografía no implica renunciar a la calidad visual, sino priorizar la fidelidad al entorno y a la vivencia, y que mostrar las cosas como son, tal y como son, con sus matices y con sus particularidades, nos va a permitir construir una relación de confianza con la gente, ¿no? Porque al final eso condiciona mucho la satisfacción, ¿no? Y la percepción de la experiencia, ¿no? Como elemento último, la coherencia entre la imagen y el destino resulta al final clave para gestionar expectativas, ¿no? Si fotografiamos fielmente el entorno, el ritmo y el tipo de experiencia, yo creo que el viajero va a llegar con una idea muchísimo más ajustada de lo que se va a encontrar, ¿no? Eh, la autenticidad al final se construye a través de las personas. Incluir la dimensión humana en la fotografía yo creo que aporta cercanía y contexto, y mostrar interacciones reales, gestos muy cotidianos o momentos que son compartidos con las personas, pues yo creo que al final permite o da más esencia al lugar y más allá de los paisajes o de los monumentos o la gastronomía, y yo creo que al final el trato personal es un valor diferencial, ¿no? En el enfoque que queremos transmitir. Bueno, pues yo creo que como sesión hoy, yo creo que hemos visto muchísimos aspectos importantes del contenido de la unidad número 3. Yo creo que os ayuda un poco a entender un poquito más como complemento a la unidad que estáis estudiando, y bueno, yo creo que para la próxima sesión entraremos quizá en unos detalles un poquito más importantes con respecto al color, bueno, a un montón de conceptos que tenemos que entender para poder llegar al final a proyectos que sean sólidos, ¿no? Que sean coherentes con todo lo que estamos construyendo, ¿no? Bueno, pues yo creo que damos por finalizado la sesión y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Chao.